¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción, otra tirada por sí o por no. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran y es sí o no tarot. Tarot de sí o no en Robertino Tarot. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy acá. Voy a hacer una tirada de 3 opciones, así que ya saben que pueden o optar por una de las 3 para que responda la pregunta, o los que quieran pueden hacer una pregunta por sí o por no para cada una de las 3 opciones, que hoy vamos a tener 3 piedritas que van a estar participando hoy acá con nosotros. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de Estados Unidos, de México, de España, de Argentina y del resto de Latinoamérica, de Colombia, de Chile, de lugares que me consultan normalmente. Así que espero que estén todos muy bien. Ya vamos a empezar con esto. Recuerden que la pregunta tiene que ser algo que esté dentro de las posibilidades de ustedes, ¿no? Aunque son libres de hacer la pregunta que quieran, pero que esté cercana a la vida de ustedes, o sea, o cosas que no sean irreales, como si van a ganar un premio o cosas así y no están participando de nada. Lo de ganar la lotería o cosas así son preguntas que quedarían afuera. También preguntas de salud, yo trato de no contestar, es un tema que no es muy, digamos, eficiente para responder en este tipo de interactivos. Así que hoy tenemos este tarot interactivo. Como siempre en este canal van a encontrar muchísimos videos, todos son atemporales, o sea que los pueden consultar cuando quieran los videos. Así que voy a hacer 3 posibilidades para este video interactivo, este tarot interactivo del día de hoy. Voy a compensar un poco. Ahí tenemos las 3 posibilidades. Voy a sacar las piedritas acá están acá en el medio. Ya las vieron, ya las saben. Así que bueno, espero que estén muy bien y que estén preparados para esta pregunta. Concéntrense en lo que quieren preguntar, es muy importante. Y también piensen en qué opción les interesa más. Yo ahora voy a colocar las piedritas ahí. Vamos a ver si lo tengo más o menos. Voy a acomodarlo un poquito más arriba. Siempre tengo temas con la piel de perro que pongo acá, que me dicen devolverle la piel al perro. Así que bueno, lo tengo acá. Vamos a ver qué opción eligen. Traten de pensar bien la pregunta que van a hacer. Y yo voy a poner primera opción, piedra azul, la que tenemos acá, la piedrita azul. Segunda opción, piedra blanca. Y tercera opción, esta piedra roja que tenemos acá. ¿Sí? Acá están las 3 opciones y vamos a ver cuál eligen. Así que vayan pensando, vayan viendo de acá cuál los atrae más, cuál les resulta más interesante para la pregunta que están haciendo. Los voy a dejar unos segundos para que elijan una de las piedras. Y vamos a ver después si la pregunta que hicieron es sí o no. Así que los dejo unos segundos. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones, así que voy a quitar la blanca, la voy a poner acá en un costado, y la opción de la roja. Así que voy a quitarlas por el momento de acá, y me voy a quedar con la piedrita azul, que es la primera que eligieron. Así que ya está acá, piedra azul. Yo tengo la piedra azul, recuerden, les mando nuevamente un saludo a mis consultantes de distintos lugares del mundo. Vamos ahora a quitar la piedra azul, la tienen acá, y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no para la piedra azul. La pongo ahí en el plato, la voy a mezclar solo un poquito, como digo siempre para que despierten un poco las cartas, la voy a cortar y voy a colocar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tengo las 5 cartas acá. Así que ya vamos a ver si la respuesta es sí o no. Y como siempre ya saben que yo les voy a dar detalles de por qué sí, por qué no. Y de qué manera podrían evaluar lo que salió, ¿no? Saben que eso siempre es así, que no es nada más que un sí o un no, sino que hay un análisis de las situaciones, de lo que se ve. Voy a bajar un poco la luz acá. Ahí está. Hay demasiada luz en el costado. Voy a tratar de que sea un poco más privado esto.
Vamos a ver ahora qué tenemos. Vamos a sacar las cartas y ya mismo vamos a ver qué nos quieren contar estas cartas. Bueno, tenemos la templanza, la emperatriz, el 7 de bastos, el 1 de espadas y por último el rey de espadas. Bueno, es muy interesante, me encantan estos interactivos porque me obligan siempre a hacer interpretaciones complejas, ¿no? Así que acá tengo una interpretación bastante interesante que si bien tiene una respuesta que no es tal vez la que esperaban, es muy fácil de poder cambiar. Así que bueno, para los que hicieron preguntas, como les digo siempre, las opciones que tengan que ver con una pareja y me preguntan si esta pareja va a prosperar, la respuesta es no. Ahora, fíjense que la respuesta es un gran sí hasta determinado momento. Y acá viene el secreto de lo que les estoy comunicando con esta tirada. Lo más importante, que es este tema. Primero se ve la carta de la templanza. Fíjense, es una carta que tiene que ver con un espíritu paciente, con alguien que hizo las cosas bien. Si es una pareja establecida, como les decía, ¿no? Alguien con el que ya están saliendo. La otra persona termina en el rey de espadas. O sea que por algo hay presente una figura acá, que es este rey de espadas que ven acá. ¿Lo ven? Acá está. Y es de espadas. O sea, va por el lado racional esta respuesta. Es bastante compleja. No sé qué habrán preguntado. Supongo que algunos se van a identificar con la tirada. Esta relación generó muchas cosas. Incluso puede ser que en algún momento se haya hablado, al estar la emperatriz, hasta de formar una familia. Se trabajó mucho en la pareja. O sea, hasta estas tres cartas la historia es una. Yo siempre las tapo así para que me entiendan más o menos lo que explico. Hasta estas tres cartas que vemos acá, la historia es muy buena. Es una historia que se generaron cosas. La carta de la emperatriz es absolutamente afirmativa. La carta de la templanza también, o sea, hubo paciencia. Esta pareja se trabajó mucho, se buscó la paz, como ven en la carta del 7 de bastos, ¿no? O sea que está acá. Ahí ven la paz, o sea, se busca, pero después hay una idea racional que parece ser, por lo que ustedes me están preguntando, que parte de las de espadas y de la cual la otra persona se negaría rotundamente. O sea, si me preguntan algo que quieren incorporar en la pareja o hacia dónde van en este momento, y van a algo que es no la respuesta. La persona se molestaría, incluso apelaría a la razón. Esa idea racional que tienen con respecto o plan que tienen con respecto a la pareja, la respuesta es no. La respuesta es no. Si bien la pareja es buena, la pareja es muy buena, pues está la templanza, está la emperatriz y el 7 de bastos, a partir de esta idea que pareciera ser algo así como sale este rayo de la mente de la mujer, es como algo que ustedes quieren proponerle o quieren planificar con esta persona, para lo cual o la persona no está dispuesta en este momento o racionalmente no le parece una buena idea. Desde el pensamiento, no desde lo cognitivo. Así que eso es lo que tienen acá para cualquier cuestión de pareja. Si preguntan en cuanto al tema del amor o de lo que sea, si esta persona va a volver, la respuesta es sí. Sí, volvemos a lo mismo, pero, porque está la emperatriz, está la templanza, está el 7 de bastos, la persona vuelve, pero después se termina yendo. Hay algo que no le gusta, hay algún planteo que ustedes hacen que tal vez no lo terminaron de elaborar bien, no lo terminaron de presentar ante la otra persona de una manera que le parezca sostenible, y la persona termina diciendo, no, esto llegó hasta acá. Si tuvieron también una diferencia con una persona, esperan que vuelva, que eso se solucione, no se va a solucionar. La persona sigue pensando igual. Ustedes creen que pueden imponer esta idea, no es que esté corrigiendo al consultante, ¿no? Pero hay una idea que ustedes quieren ahí, como hacer que sea parte de la pareja y esta persona no quiere. Las variantes pueden ser muchas. Puede ser desde tener un hijo, formar una familia, vivir juntos. O sea, todas las cosas que planifiquen, esta persona no está muy dispuesta a eso. Es lo que hay, sería la frase, ¿no? Y cualquier cuestión de tratar de forzar a esta persona a adoptar una postura distinta de la que ya tuvo, haría que esta persona tenga un rechazo por esa propuesta. ¿Se entiende bien? Espero que me entiendan lo que trato de decirles. O sea, la respuesta es no, pero no es un no por la pareja, ni porque no vuelva. La persona sí, pero no está dispuesta a lo que ustedes pretenden.
Entonces ahí tendrían que evaluar si realmente les conviene, si para ustedes es tan importante eso, seguir apostando a esta persona o dejarla ir y buscar otra persona. Pero bueno, es lo que hay acá. Si lo que preguntan tiene que ver con una cuestión comercial o de un negocio, ya saben, para el amor es siempre que no, se los digo para que tengan en cuenta la variedad de preguntas que pueden haber hecho, siempre es que no, es algo que viene bien, pero hay una idea que no funciona y que terminaría haciendo que se rechace. En el caso de los negocios, de las propuestas, de proyectos personales, que pregunten por incremento de dinero, que pregunten por una mejora laboral, o cualquiera de ese tipo de preguntas, o incluso si van a cobrar algún tipo de juicio o cosa, la respuesta es no, o por lo menos no en este momento. En cuanto al tema de preguntar por un emprendimiento, el emprendimiento está bien emplazado, está bien, digamos, desarrollado, pero hay una idea racional que no está funcionando, que la tienen que modificar, que esto, volvemos a lo mismo, estas dos cartas no deben estar, deberían a partir de acá volver para atrás, cambiar esta idea o esto que incorporaron en el negocio o proyecto y van a tener mejores resultados. Si preguntaban por un dinero que van a cobrar, sí, pero no la suma que esperan y no de la manera que esperan cobrarlo. Si me están preguntando si va a mejorar el trabajo, ahí es probable que el sí sea mayor, pero volvemos a lo mismo. Hay alguna idea con respecto a eso que ustedes estaban planeando que no se daría. O sea, si tenían el dinero, decían, bueno, voy a cambiar mi auto, no logran ese plan. Sí logran un incremento. En el caso que la pregunta sea, como les digo siempre, de tipo espiritual, la respuesta es que todo lo que se gesta y se trabaja, al pasar por la razón, podría perderse. Ese es el mensaje espiritual. Todo aquello que se gesta en el ámbito de lo afectivo, del humano, y se trabaja dentro de uno, cuando uno lo filtra por la razón, podría perderse. Quiere decir que muchas cosas que pueden parecer buenas ideas desde lo espiritual, cuando uno lo lleva al plano racional, no puede explicarse la fe desde lo racional. Ese es el mensaje que tienen las cartas para aquellos que buscan una guía de crecimiento personal o espiritual o como les guste llamarlo. Eso es más o menos lo que tengo. Así que bueno, piedra azul, como les dije, la respuesta es un no, pero acompañado de muchas cosas positivas y la base está en esta carta, que es donde cambian el rumbo, donde dejan esa parte racional errónea para poder avanzar en esto si es que quieren hacerlo. Si en la voluntad de ustedes está que esto es lo fundamental que acompaña a esto, bueno, deberán tomar una decisión tanto afectiva como laboral o lo que estén planteando en su pregunta. Así que les agradezco mucho, les envío mucha paz desde acá y piedra azul, que tengan un excelente día. Voy a sacar ahora la piedrita azul, vamos con la piedra blanca ahora, a ver qué pasó con la piedra blanca, la pregunta que hacen. Acá la tenemos. Y tenemos piedra blanca, piedra blanca. Vamos a ver si lo que pregunta la piedra blanca es sí o no lo que ustedes preguntaron. La voy a colocar acá. Voy a mezclar solamente un poco las cartas, como digo siempre, para que se despierten un poco. Voy a cortar y voy a colocar 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya están las 5 cartas ahí para la piedrita blanca. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Así que lo tengo acá. Vamos a verlo. Sí o no para la piedra blanca. Primera carta, el paje de copas. Segunda carta, la reina de espadas. Tercera carta, el juicio. ¿Cuánto hace que no salía esta carta? Mucho tiempo. El 6 de espadas. Y la última carta es el 8 de bastos. Bueno. Vamos a ver qué respuesta hay y voy a ser muy contundente en esto, ¿no? Voy a ser muy contundente porque quiero que ustedes entiendan bien que siempre lo más importante no es el sí o el no, sino de qué manera también pueden lograrlo, que es lo que yo les explico en cada una de las preguntas que hicieron, si es un deseo, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer de cuenta que esto tiene que ver con una pareja. En el amor, que ustedes preguntaron por algo que está relacionado con el amor, y bueno, lo que hay acá es muchos mensajes. Si ustedes ven esto, se los quiero mostrar bien para que lo entiendan. Acá hay 2 cartas que son casi iguales, ¿ven?
En las dos cartas el personaje sale de sí mismo. En una es de una manera concreta y en el juicio es de una manera espiritual. Pero en las dos lo que se reclama es lo mismo, es mostrarse tal cual son. Es salir de ustedes mismos para trascender. Fíjense la similitud en este par de cartas, ¿no? Son casi iguales si las miran. Y es muy interesante en esta tirada entenderlo. O sea, acá lo que me indican las cartas es que si fuera una relación, y todo nos pasa, no es una crítica a ustedes en particular, ustedes al principio hubo algo de espontaneidad. Hubo una manera, digamos, a través del paje de copas, a través de las emociones, en esta relación, de mostrarse como ustedes son. Pero ¿qué pasa? Esto es muy interesante porque nos pasa mucho a todos, y es este tema de empezar a racionalizar esta cuestión emocional. Es el momento en que uno ya conoce a alguien y empieza a pensar cosas, empieza a trabajar la cabeza, empieza a planificar, y ahí está para eso nuestra reina de espadas, que vela por la cuestión racional. Y también está el juicio acá, o sea que otra vez empieza esta operación de salir de uno mismo, en este caso a través de un arcano mayor, y de embarcarse hacia algo desconocido cuando uno sale de uno mismo, a través del 8 de bastos. Esto nos habla de una necesidad, yo les diría anímica o psicológica, de no mostrarse del todo, de no exponerse. Hay un miedo a que la otra persona tenga esto en sus manos y pueda hacernos daño. O sea, es una pareja donde yo diría que mi consultante no se termina de exponer, aunque crea que sí, y porque siente que es un territorio desconocido, es un territorio donde estaría vulnerable. Y acá tenemos el 8 de bastos. La respuesta es sí a lo que preguntaron. Pero recuerden este proceso. Si ustedes no logran quitar esta situación de exponerse más, de ser más ustedes mismos, todo esto va a terminar no muy bien y van a tener que estar todo el tiempo con esos bajones anímicos, con esa subida y bajada, con esa dependencia, esa ansiedad que están teniendo, y no lo van a poder solucionar. O sea, cuidado con esto. Esta era la solución. Quienes ustedes fueron al principio, antes de relacionar todo esto y racionalizarlo. Perdonen si a veces mis lecturas son muy profundas, pero creo que a algunos los va a ayudar esto, o sea, o los va a hacer darse cuenta cuál es el verdadero conflicto, el eje de la situación que viven. Así que eso es lo que hay acá. Si lo que preguntaban es si una persona va a volver, la respuesta es sí, también es sí. Pero volvemos a lo mismo, cuidado con la trampa, no de que el otro vuelva, sino de qué le pueden dar ustedes a ese otro cuando vuelva, y si estas cosas de manifestar actitudes que no son del todo ustedes, porque ustedes en el fondo tienen buenas cosas para mostrar, porque eso ya se vio acá, y lo que a la persona les gusta de ustedes es esto. ¿Por qué este miedo, no? Esta cosa, el miedo a embarcarse, esto que vemos acá hacia lo desconocido, ¿no? Ahí es donde está el miedo, y donde el 8 de bastos, si bien los ayuda a trabajar el tema, no termina de ser un 8 de copas, no termina de llevar esas emociones que contienen las copas de una manera tan genuina como lo hace el paje de copas. Así que la persona sí vuelve, no la arruinen, no lo arruinen, están casi determinados a arruinarlo si no hacen algo. Si la pregunta tiene que ver con negocios, bueno, la idea es muy buena, la idea ya salió de ustedes y están generándola, o sea, todavía no es algo que esté muy claro lo que preguntan, es algo de lo que están en camino y falta todavía un proceso para que esto termine. Si preguntaron si van a cobrar un dinero, es no todavía. Falta un tiempo para cobrar ese dinero que pretenden, falta un tiempo si pretenden un aumento en el dinero que cobran, falta un tiempo para que sea creciente, digamos, un proyecto que llevan adelante. Para todo aún no es del todo el momento. Así que la respuesta es sí, pero es un sí muy suave a futuro. Si la pregunta que hacen es en el plano espiritual o de crecimiento personal, piedra blanca, lo que vemos acá es el mismo tema que estábamos viendo antes. Esta es la diatriba principal del tema, que es salir en la práctica de uno mismo. No es lo mismo que salir espiritualmente de uno mismo, porque eso es aventurarse en otras cuestiones de nuestro propio interior. Eso es lo que nos cuentan las cartas del camino emocional. O sea, hablan muchísimo de esto, ¿no? De esta dualidad entre la salida a través de lo racional espiritual y la salida en la práctica.
A veces, yo digo siempre, con una frase de la Biblia, que hay que acercarse a la fe como niños, o sea, como gente que no conoce nada. La razón, en cuanto a la fe, termina retrasando esta salida espiritual, aunque también a mí me gusta mucho leer, a veces he leído a Romano Guardini, que es un teólogo cristiano, y Romano Guardini también nos dice que la fe adulta, o sea, la que parte de la razón, nos lleva a una fe madura. Él habla de etapas de la fe. Entonces, esta fe madura es mucho más válida que una fe en la práctica, digamos, de lo que es la liturgia, ¿no? De lo que es común a una religión o a un crecimiento espiritual del que ustedes elijan, o sea, el que ustedes tienen como creencia. Pero nos habla de eso, nos habla también de su influencia en la psiquis de la persona, en la parte anímica, en cómo se siente. O sea que el acercarse a como niños, sin tener prejuicios, digamos, en ese sentido, el camino de la razón como un camino de crecimiento de la fe, por ejemplo, en el caso de la fe en sí misma, la negación de Dios para llegar al convencimiento y que sea una fe madura, una fe razonada. Eso es en el plano de crecimiento personal o espiritual. Así que muchas gracias, Piedra Blanca, espero que les haya gustado la tirada. Es bastante completa, recuerden que la respuesta es siempre un sí, para cualquier cosa que hayan preguntado, pero con esta variante de la cuestión de mostrarse a sí mismos y el riesgo que eso conlleva en cada una de las situaciones, tanto económica como en una situación afectiva, de dinero, laboral o lo que fuera. Vamos ahora a ver la última de las piedritas de hoy, que es la piedra roja. Vamos a sacar la blanca, que se quedó ocupando su lugar. Piedra roja, vamos a ver si lo que preguntan es sí o no para la piedra roja. La voy a colocar acá. Voy a mezclar un poquito las cartas. Le envío un saludo nuevamente a la gente de España, de México, de Estados Unidos, de Argentina, al resto de Latinoamérica, a mis consultantes que siempre me piden que les envíe algún saludo, especialmente Colombia, que el otro día me pidió una persona también que le mande saludos y me olvidé, así que bueno, se lo voy a mandar, no voy a dar el nombre por una cuestión de privacidad que yo siempre mantengo con mis consultantes, pero bueno, te mando un saludo a vos, colombiano, así que espero que estén muy bien, la gente en Colombia. O acá puse más cartas de las que tenía que haber, así que esto lo vamos a dejar acá, las 5 cartas para ver si la respuesta a lo que preguntaron para la piedra roja o los que eligieron la piedra roja es sí o no. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos el 8 de copas, la luna, muy interesante esto. ¡Wow! El 2 de espadas, el 3 de espadas, tremenda esta tirada, y el rey de pentáculos. Es increíble, la verdad que el que eligió piedra roja creo que va a ser una tirada muy difícil de analizar. Me encantan los desafíos, se los aclaro. Fíjense lo que es esto, ¿no? O sea, los ayudo a interpretar conmigo. Tienen la luna, o sea, la persona que me está preguntando tiene una duda muy grande. Tiene una duda, ha sufrido una separación, un gran dolor. Estas dos cartas juntas son realmente haber atravesado el infierno casi. O sea, lamento mucho. A mí no me gusta asustar, yo no hago las tiradas para asustar, ni mucho menos, pero sí quiero rendirle homenaje a lo que esta persona que me está preguntando ha pasado, no tanto dolor, así si la situación lo justificara o no, el dolor lo ha sentido, y surgió de estas dudas, y surgió de haber incluso hasta abandonado los sentimientos. Me hablan de un 8 de copas, ¿no? De la persona dejando la copa, o sea, los sentimientos de lado, por culpa de estas dudas, haber dejado hasta tratar de borrarse lo que sentía por estas dudas, este miedo, ¿no? De la luna. Fíjense, la mujer hundida, el perro blanco y el negro, la luz de la luna iluminando y haciendo confundir todo lo que se ve desde debajo del agua. O sea, es una carta de dudas tremendo. Tras eso vino la separación y tras eso el dolor. Y lo que me vienen a contar las cartas es, o sea, así lo que me están preguntando, la respuesta a lo que están preguntando es absolutamente sí. Han aprendido una lección muy importante y merecen ser casi felicitados porque han aprendido a superar el dolor. Y eso no es poco. Acá está la carta más importante de toda la tirada y quiero que la observen bien. Acá van a ver una persona casi anciana, pero con un rostro joven, con un lobo al que ha domesticado y una biblioteca detrás. Y fíjense la actitud apacible que tiene.
de dominio en la situación. Ha aprendido esta persona con la experiencia que pasó, con esta experiencia horrible que tiene en el pasado, ha aprendido a dominar sus emociones y está lista nuevamente para poder embarcarse en una situación afectiva. Por ejemplo, se han preguntado por una cuestión afectiva. Así que nada mejor que este rey de pentáculos, que este enriquecimiento personal que han tenido, que bueno, ojalá no lo hubieran pasado, pero fíjense cómo estas dos cartas que son tan terribles, ¿no? Esta carta, usted la ve en la mujer cegada, con los cuervos que le cierran la vista, que la torturan de alguna manera, acá el corazón roto, tironeado, entre medio de un paisaje casi horrible, ¿no? De una especie de bosque pelado, en un invierno imposible, el dolor, el llanto, el grito al cielo, para terminar en esta sabiduría. O sea, es muy importante. La respuesta es sí. Si me preguntan si van a volver a tener pareja, por ejemplo, es una de las preguntas que pueden haber preguntado, o si van a poder construir una buena pareja, gracias a Dios la respuesta, y a ustedes, ¿no? Y el esfuerzo que hicieron, la respuesta es sí. Están en un periodo nuevo, donde han superado todo esto. Y ha sido muy difícil, las cartas me lo cuentan, pero están recuperando. Y tienen un gran poder, y tienen la mansedumbre necesaria para poder llevar adelante una nueva relación. Así que si lo que me están preguntando es eso, están superados, están muy bien. Y todo esto es un recuerdo de una experiencia nefasta, pero que les enseñó muchísimo. Así que excelente. Y los felicito por haber superado un dolor tan grande, del tipo que haya sido en la pregunta que me hicieron, ¿no? Pero están con vida y están más vivos tal vez que nunca. Lo van a ir descubriendo con el tiempo. Así que Piedra Roja, una tirada realmente increíble, que estas dos cartas salgan juntas, la luna, es muy... Por ahí me verán a mí y dirán, ¿de qué se sorprende? Bueno, cualquiera que entienda un poco las cartas se va a dar cuenta de lo rica que es la tirada y lo que explica, ¿no? Si me están preguntando por si una persona vuelve, la respuesta es sí. Y también, volvemos a lo mismo, después de tanto dolor, después de tantas dudas, después de haber abandonado incluso los sentimientos, siempre hay lugar para la redención, siempre hay lugar para que esto vuelva a ocurrir. Veremos qué hacen de acá en adelante con esta sabiduría. Pero la posibilidad está, el puente está abierto. Ese sería el título que les daría. Si preguntan acerca de una cuestión económica, también la respuesta es sí. Y también tiene que ver con la misma historia que contamos. Después de haberla pasado mal, después de haber tenido muchas dudas hasta de ustedes mismos, terminan concretando una experiencia que hace que empiecen a florecer, que empiecen a ganar dinero. Si buscaban un aumento de sueldo, la han pasado mal y ahora lo tendrán. Si estaban buscando trabajo, la respuesta también es sí. Han pasado tiempos muy difíciles y ahora todo se abre para ustedes. Y si me lo preguntan en un crecimiento personal, bueno, o por una cuestión espiritual, ¿no? La pregunta tenía que ver con eso, que hay gente que me dijo que le gustaba en los comentarios, que analice también la parte de crecimiento personal y espiritualidad. La lección está muy clara también, no hace falta casi ni que se las diga, es detrás de todo dolor siempre hay sabiduría. Y es algo que yo explico muchas veces porque hay una tendencia moderna a creer que el universo, que no sé quién, nos tira un mundo bello, casi faltan los unicornios corriendo por los campos, y en realidad la sabiduría, el crecimiento espiritual, no contiene solamente felicidad, sí la contiene, pero no es solamente felicidad, abundancia y todo lo que nos regalan por el solo hecho de existir. También tiene que ver con aprendizajes, y el dolor muchas veces es parte del aprendizaje. Así que eso es lo que tienen acá. Han cumplido ese aprendizaje y están mejor que nunca. Están jóvenes, porque la cara de este hombre es la cara de una persona joven. Han domesticado el lobo interno y por otro lado tienen toda la sabiduría de lado para construir lo mejor y lo que soñaron. Así que Piedra Roja, mejor mensaje no podían tener, es riquísimo, me encanta lo que les salió. Les mando un saludo grande y les deseo que tengan paz y un excelente día.